Tengan buenas tardes, señores. ¿Está bien el audio? Buenas tardes, profesor. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla con la plataforma Moodle y seguir con nuestro tema que era la máquina asíncrona o de inducción, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver el principio de funcionamiento u operación de la máquina asíncrona o máquina de inducción, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos determinado de que dentro de estas máquinas de corriente alterna asíncrona, eh, la que comenzamos a estudiar nosotros es la conexión trifásica, ¿no? Conexión trifásica. Y algunas conclusiones antes de pasar a ver el principio de funcionamiento es de que estas máquinas asíncronas, en este caso vamos a verlo como motor, eh, en el estator tienen un devanado trifásico, ¿no? Para cualquiera de los dos casos. La diferencia solo está en el rotor, que es, en el primer caso que señalo, es el rotor cortocircuitado o jaula de ardilla, ¿no? Ahí las barras que están ubicadas en las ranuras están cortocircuitadas con anillos rozantes por ambos extremos. Mientras que en el otro tipo de motor asíncrono, de rotor devanado se llama, este es un motor asíncrono de jaula de ardilla o rotor cortocircuitado. Y este es un motor asíncrono de rotor devanado, ya normal, ¿no? Un devanado normal, que puede estar en estrella o en delta, el cual indudablemente debe tener 3 anillos rozantes y 3 escobillas para poder cerrar el circuito, ¿no? Para poder cerrar el circuito. Habíamos dicho también que el número de fases en ambos casos en el estator es igual a 3, ¿no es cierto? 3 fases. Aquí también. Aquí en el rotor, o sea, M sub 1 es igual a 3. Aquí M sub 2, el número de fases del rotor, es igual a la cantidad de ranuras o barras, ¿no? O barras. En este caso, ¿cuántas hay? Hay 12, ¿no? Hay 12 barras o 12 ranuras. Entonces, M sub 2 es igual a 12. Y en este caso, es igual, M sub 2 es igual a 3, ¿no? Rápidamente podemos determinar 3 fases. Entonces, en este caso es 3 en el estator y 3 fases en el rotor. También habíamos mencionado de que si nosotros cortocircuitamos aquí estos tres bornes que están los finales, ¿no? De cada línea, sí que cortocircuitamos con 2 cables, ¿no es cierto? 2 cables cortocircuitamos, equivale a un rotor cortocircuitado de 3 barras, ¿no? Es como si tuviéramos acá una barra, otra y otra, ¿no? A 120 grados más o menos. Equivale a eso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a pasar a ver, ¿no? Como habíamos mencionado a las finales de la clase anterior, tenemos una máquina asíncrona simétrica con P polos y solamente se considera el armónico fundamental. Dice, al cerrar el interruptor S1, en cualquiera de los casos, el circuito trifásico del estator queda conectado a la red cuya tensión y frecuencia son B y F. Y la corriente que circulan por cada fase conforman un sistema de corrientes trifásicas simétricas. Y como ya sabemos, la corriente instantánea alterna la podemos representar de esta manera, ¿no? La corriente máxima por coseno de omega t. Acá también la corriente máxima, como es un sistema simétrico, entonces las corrientes van a ser iguales, iguales. Por eso estamos poniendo raíz de 2 por I sub 1, I sub 1, I sub 1.
La diferencia está en el desfasaje en el tiempo, ¿no? De las corrientes a 120 grados eléctricos o 2 pi-tercios radianes eléctricos. Entonces el siguiente, acá está escrito para este momento, ¿no? Cuando el fasor I y su A, que es giratorio el sistema, pasa justo cuando t igual a 0. Entonces ahí es omega t, ¿no? Luego le sigue atrasado en 2 pi tercios o 120 grados, pasará a IB y después de 240 grados o 4 pi tercios pasará I sub C. Ahí está, ¿no? 4 pi tercios. Entonces, también en las clases introductorias del curso iniciamos justamente con el estudio de los devanados y la generación de campo electromagnético, ¿no? Cómo se generaba el campo electromagnético estático, pulsante y giratorio. Y una de las formas de obtener un campo giratorio es justamente alimentando a un devanado trifásico con corrientes alternas trifásicas. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, esta corriente crea una onda de fuerza magnetomotriz giratoria. Ahí lo tenemos, ¿no? En función está escrito en función del estator, ¿no? Del estator. O sea, en el espacio, como referencia tomamos el estator. Eh, M1 sobre 2, ¿no? La fuerza magnetomotriz fundamental máxima por coseno P medios menos omega t, ¿no es cierto? En donde justamente este valor F1 máximo es igual a 4 sobre pi en efectivas es entre P raíz de 2 por I, o sea, la corriente máxima. Estas expresiones ya las hemos utilizado, ¿no? En otras oportunidades ya. Esta es la fuerza de la magnetomotriz máxima por fase. Y la fuerza magnetomotriz resultante en el estator será F1. F sub 1 igual a F sub A. Aquí se acordarán de la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura en el generador síncrono. Como es trifásico también, tiene la misma ecuación. Es la misma que hemos escrito en la máquina síncrona. M1 sobre 2, ¿no? Número de fases, 4 sobre pi, que es la constante que viene como producto de la distribución de la onda de fuerza magnetomotriz en la serie de Fourier, en efectivas del estator sobre P y la corriente máxima, raíz de 2 por I. Y finalmente tenemos esto, ¿no? Esta es la fuerza magnetomotriz máxima resultante en el estator. Entonces ya tenemos un campo, ¿no? Como consecuencia aparece un campo electromagnético giratorio. La misma expresión que tenemos acá se repite, por supuesto teniendo en cuenta que de por medio está esto, ¿no? Mu sub 0 sobre G por F, ¿no? Entonces, M1 sobre 2, B1 máxima, coseno de P medio phi sub S menos omega T. Y aquí tenemos la inducción fundamental del estator, ¿no? M1 sobre 2 por B1 máximo, que viene a ser esto, ¿no? B1S. Si reemplazamos por la relación que hay entre B y F, tendremos esto, ¿no? Bien. Entonces, este flujo, ¿no? Este campo se traduce, por supuesto, en flujo, ¿no es cierto? B por área, ¿no es cierto? B por el área va a ser el flujo, cuyo flujo magnético gira a la velocidad síncrona. A la velocidad síncrona. NC igual N. Acá hay que corregir tal vez. Vamos a poner acá N1. Acá debe ser N1. Perdón. Ya, acá 1. NC igual a N1. O sea, la velocidad síncrona del campo es igual a la velocidad
del campo estatórico, ¿no? Del primario, del circuito primario. 1. 60 por F1 entre P medios o 120 F1 entre P. Y omega síncrona, la velocidad angular eléctrica del campo. No, en este caso no es velocidad eléctrica, es velocidad angular mecánica, porque esto es en radianes por minuto, ¿no? Mecánica, pi sobre 30 se convierte en radianes por segundo, ¿no? Por lo tanto, si el campo ya es giratorio, entonces según la ley de la inducción electromagnética, induce fuerzas electromotrices en las fases de los circuitos del rotor, ¿no es cierto? Del rotor, porque ya sabemos que para que se induzca una fuerza electromotriz debemos tener que este flujo sea, o el flujo concatenado sea variable en el tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? El flujo concatenado, o sea, phi, el flujo por el número de espiras, ¿no? Del estator. En otras palabras, vamos a tener, perdón, acá es menos, ¿no? Menos n, en este caso le estamos llamando n efectivas del estator por d phi sobre dt, ¿no? Ahí está. Si te emplazamos, ¿no? Entonces, por esa ley de la inducción electromagnética se induce fuerzas electromotrices. ¿De qué forma se va a inducir? En el estator, miren, en el estator. Es la misma expresión de la fuerza electromotriz inducida, que normalmente se le llama fuerza contraelectromotriz inducida en el primario del transformador. Es el mismo, es el mismo. ¿No? Y la fuerza electromotriz eficaz por fase, esta es 1, es 4,44 por F sub 1, que es la propia frecuencia del estator, por N efectiva del estator y el flujo, ¿no? El flujo 1. Ahí está. Entonces, ese es para el estator. Para el rotor, en el circuito secundario, tenemos SU2, raíz de 2 por SU2, coseno de omega IRT. Esto es la velocidad angular eléctrica de la tensión inducida en el rotor, eléctrica, como omega, ¿no? 1 en el estator, menos pi medios. Ahí está. Lo mismo, la fuerza electromotriz eficaz o RMS es SU2, 4,44, F2, su frecuencia propia del rotor, N efectivas del rotor y el flujo, ¿no? El flujo, en este caso, creado en el estator inicialmente. Bien, entonces esto es cuando está parado el rotor, ¿no? ¿No es cierto? Cuando está parado el rotor. Acuérdense ya que anteriormente hemos concluido de que el deslizamiento S, N síncrona menos N sobre N síncrona es el deslizamiento y F2 es igual a S veces F1, ¿no es cierto? La frecuencia eléctrica de la tensión en el rotor es igual a S veces, o sea, el deslizamiento por la frecuencia del estator, que es 60. Por lo tanto, si el rotor está parado, S es igual a 1. Esto es 0, S es igual a 1, F2 sería F1, ¿no? Si es que el rotor está parado. Si es que el rotor está parado. Pero el rotor en realidad se mueve, ¿no es cierto? Es una máquina eléctrica giratoria. Entonces, si el rotor se encuentra en reposo
omega mecánica igual a cero. Y en ese momento ocurre esto, mira, que la velocidad angular eléctrica de la tensión inducida ¿cuándo ocurre eso? En el preciso momento que se cierra la llave S1 del circuito que hemos visto. Ahí ocurre esto. Y N es igual a cero, la velocidad del rotor. Por lo tanto, F2 igual a F1. Ahí está. Si el rotor se encuentra en movimiento, ya la velocidad mecánica del rotor es variable. Es variable. Entonces, acá también no se olviden de que podemos escribirlo como, como omega síncrona menos omega mecánica R del rotor entre omega síncrona. Lo mismo, ¿no? Esto está en RPM y esto está en radianes por segundo. Radianes mecánicos, ¿no? Entonces, es por eso que cuando se hace variable, esta velocidad angular eléctrica de la tensión inducida del rotor ya no es igual a omega. Va a ser igual a omega menos P medios omega mecánica R. O sea, ¿esto qué cosa es? Es la velocidad angular eléctrica del rotor, ¿no es cierto? Estamos multiplicando la velocidad angular mecánica del rotor por P medios y se convierte en velocidad angular eléctrica, porque esto es eléctrico, ¿no? Bien, entonces a eso se le llama diferencia de velocidades entre el campo y el rotor. Si se expresa en fracción de la velocidad síncrona, ¿no? O sea, lo dividimos, esto lo dividimos entre omega c, obtenemos eh, el deslizamiento en PU, ¿sí? ¿No es cierto? En PU, porque esta es la diferencia de velocidades. Si eso lo dividimos entre el omega c, la velocidad angular mecánica del campo, obtenemos el deslizamiento. Y de ahí es esto, ¿no? Lo que habíamos escrito anteriormente. ¿Correcto? Entonces, a eso se le denomina deslizamiento. Quiere decir de que, claro, ¿no? Nos damos cuenta de que va a haber tensión inducida mientras exista frecuencia en el rotor. ¿En qué momento no va a haber tensión inducida? Cuando el deslizamiento sea cero, ¿no es cierto? Cuando esta velocidad rotórica sea igual a la del campo. En ese momento se hace cero. Ese es ya un régimen síncrono, ¿no? Que corresponde a la máquina síncrona. Pero en este caso de la máquina asíncrona no va a haber tensión inducida porque el rotor estaría inmóvil con respecto al campo. Entonces no va a existir tensión, la frecuencia es cero también. La frecuencia también va a ser cero. Muy bien. Entonces la fuerza electromotriz inducida por fase en movimiento ya. Este es lo que el superíndice que ahora al 2 se aumenta una S, ¿no? Una S quiere decir que ya existe un deslizamiento, que ya está en movimiento ya. Nos está diciendo eso. La fuerza electromotriz en el circuito rotórico en movimiento. S será igual a 4,44 por F2, exactamente, F2, pero en este caso ya va a ser S veces F1, ¿no es cierto? Porque ya está en movimiento. Solamente en el arranque es F2 igual a F1. Si el circuito rotórico es secundario, el secundario, se encuentra cerrado, en el caso de, en el primer esquema que hemos visto, que corresponde al motor de rotor cortocircuitado o jaula de ardilla, ahí está siempre cerrado, está cortocircuitado. Por lo tanto, inmediatamente también surge un sistema polifásico de corrientes, ¿no? En el caso del otro tipo de motor asíncrono de rotor de vanado,
hay que percatarse de que el circuito rotórico esté cerrado, o bien cortocircuitado en su bornes, como dijimos, aquí, o bien cortocircuitado de frente aquí, o cerrado a través de una resistencia, ¿no? Pero que debe estar cerrado para que circule corriente y se genere un campo electromagnético. Si no, no va a haber y el rotor no se mueve. Bien, acá estamos, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando el circuito rotórico está cerrado, aparece un sistema polifásico de corrientes. Hay dos casos, ¿no? Para un rotor de vanado, hemos dicho que el número de fases es igual a 3, ¿correcto? De la figura se ve, ¿no? Porque es un devanado trifásico. Entonces tendremos las tres corrientes alternas que se van a generar, muy similares a la que se generó en el estator cuando se conectó a la red, ¿no? En donde las corrientes eficaces, I sub A igual a I sub B igual a I sub C igual a I sub 2. Ahí está, ¿no? Entonces por eso ponemos en todo sitio I sub 2, porque es un sistema simétrico. En cada fase va a ser idéntico todo. Siempre, por supuesto, en el tiempo van a estar desfasados, como en el caso del estator. También va a ser giratorio y va a estar girando ya no a omega, ¿no? En el estator sí era omega, 2πf1 de la red. En este caso va a ser la propia velocidad angular eléctrica del rotor, que es P medios por omega mecánica R, ¿no? Ahí está, ¿no? Y sus magnitudes correspondientes, por supuesto, al rotor. Entonces tiene las mismas ecuaciones. Para el caso de un rotor de jaula o rotor cortocircuitado, evidentemente que el número de fases del circuito secundario o rotor va a ser igual a Z sub 2, número de ranuras, ¿correcto? Porque hemos indicado de que cada barra equivale a una fase, o cada conductor ubicado en cada ranura. Bien, entonces podemos escribir, ¿no es cierto? Podemos escribir las ecuaciones similar a esta, ¿no? Similar a esta. La primera es 1, va para la primera barra, ¿no? Acá son tres fases, por eso ponemos A, B, C, pero acá van a ser Z, sus dos fases. Para la primera fase, o sea, en la primera ranura, ¿no? Raíz de 2 por I sub 2 coseno de omega t. Acá tenemos miren, ahí está, el mismo fasorial expuesto acá para un sistema trifásico, acá es para un sistema de Z sus dos fases. La primera corriente, ahí está, el primer fasor, evidentemente es coseno de omega IR t. Para la siguiente, ¿qué es esto? Va a ser raíz de 2 por I sub 2 coseno de omega IRT menos gamma prima, ¿no es cierto? Menos este desfasaje. Ahí está, menos gamma prima. Para la tercera barra o tercera fase, y 3 va a ser raíz de 2 por I sub 2 coseno de omega IRT menos 2 para la 3 y hay dos veces gamma prima. ¿No? Para la 4, 3 veces gamma prima. Para la 5, 4 veces gamma prima, etc. ¿No? Entonces al final podemos escribir para la corriente IZ2, ¿no? O sea, para la última fase, para la última barra. IZ2 será raíz de 2 por I sub 2 coseno de omega IRT menos Z sub 2 menos 1, ¿no? Por, por las intuiciones que tenemos aquí, hemos mencionado, ¿no? Acá hay un desfasaje para el 2, hay gamma,
para el 13 hay 2 gamma, etcétera. Entonces se está restando 1 del número de ranuras. Entonces Z menos 1, gamma prima. Esas son las ecuaciones que describen al sistema polifásico, en este caso Z sus dos fases, del rotor eh, cortocircuitado o jaula de ardilla. ¿Está claro? ¿No? Después de haber comprendido esto, por supuesto, ¿no? Es fácil de comprender e intuir todo esto, ¿no? De lo que sucede en la máquina. En donde el ángulo gamma prima, usted ya hemos manipulado eso en la primera parte de la máquina síncrona, ¿no? En la parte introductoria, ¿no? Ya conocen qué cosa es velocidad angular mecánica, eléctrica, número de polos, ¿no? Ángulos magnéticos y eléctricos, ya conocemos qué cosa es. Entonces, justamente aquí estamos determinando el ángulo de ranura en grados magnéticos, gamma prima. Por lo tanto, acá está multiplicado por P medios y 2pi sobre Z2, ¿no? O 360 grados, ¿no? Entre Z2 por P medios. Ese es el ángulo de desfasaje de las corrientes que corresponde al ángulo entre ranuras o barras. Por lo tanto, el número de fases es igual al número de ranuras o barras rotóricas, M2 igual a Z2. Y el número de espiras reales por fase, ¿cuál será? Eso a veces no se llega a captar. Normalmente una espira la conocemos nosotros, ¿de qué manera? Un borne está acá, vamos así, subimos, ahí está. Una, una, una espira, vamos a llamarle, ¿no? Una espira. Una bobina puede tener varias espiras, ¿no? Pero como en el caso de la jaula de ardilla, tenemos el eje, acá tenemos una barra, otra, etcétera. Cada uno es un conductor, una barra es, imagínense como alguien de repente ha participado o conoce cómo se hace un pozo de tierra, ¿no? La jabalina que se utiliza ahí en el pozo de tierra, el electrodo, ¿no es cierto? Puede ser de cobre o fierro bañado en cobre, ¿no es cierto? Copperwell se llama. Esos son los que están acá puestos. Por supuesto, no con fierro, ¿no? Puro cobre, puede ser aluminio, puede ser latón, ya saben que ese material está influyendo sobre la característica de arranque, ¿no es cierto? Entonces, es un conductor, ¿se imaginan? Un solo conductor. Y para formar una espira, ¿cuántos conductores necesitamos? Dos. Este es un conductor. Acá está, acuérdense que aquí está la ranura, ¿no es cierto? Ahí está la ranura. Y aquí también. Ahí está. Entonces, necesitamos dos conductores. Y acá hay un conductor, un conductor. Entonces, si unimos estos dos conductores, vamos a tener una espira. Por eso decimos de que, en este caso, como estamos hablando de cada fase, esta es una fase, esta es otra fase, etc. Entonces, el número de espiras reales por fase, ¿cuánto es? Media espira. Media espira. Perdón, media espira. Eso va a ser constante siempre en la máquina de rotor cortocircuitado. O sea, siempre va a ser media espira. Eh, porque no completa, ¿no? Esta es una fase. Entonces, de una espira eh, completa es la mitad nada más, porque lo de acá no se considera, eso está fuera del campo magnetizante. El campo magnetizante está al, a la,
a la altura del núcleo nada más. Esto es cabeza de bobina, este es cabeza de bobina. Es como si no, como si no participara, ¿no? Entonces, por eso decimos que es media espera. Muy bien. Entonces, como tenemos eh, un, un sistema polifásico de corrientes, también se va a generar un campo eh, magnético giratorio, ¿no es cierto? Porque a partir de dos fases ya se puede obtener un campo giratorio, siempre y cuando las fases en el bifásico estén desfasadas en pi medios y las corrientes que van a alimentar a ese devanado bifásico también alternas estén desfasados en el tiempo a pi medios. Hemos visto en el caso trifásico que debe estar desfasado en 2 pi tercios, ¿no? Entonces ya se genera un campo magnético giratorio. Más aún si es más de 3 fases, ¿no? En este caso es Z sus 2 fases. Entonces se va a generar un campo eh, giratorio, ¿no? Un campo giratorio. Vamos a borrar. Muy bien, estas corrientes polifásicas en el rotor originan otro campo electromagnético giratorio. Ahí está, P sub R2 en función del estator, ¿no? Y su S, T. M sub 2 sobre 2. La misma ecuación que hemos escrito arriba, ¿no? La misma ecuación para el caso del estator ha sido M1. Acá M1, B2 B1 máximo, y acá ha sido omega nada más. Omega nada más porque es la red, ¿no? Ese devano está conectado a la red. En el caso del rotor, esto puede ser variable porque la velocidad del rotor va a ser variable, dependiendo si está en vacío, si está a media carga, a carga nominal, etcétera, ¿no? O puede estar fluctuando la carga. Entonces la velocidad va a estar variando. Por eso aquí ponemos la velocidad angular eléctrica de la tensión inducida en el rotor. Pero es la misma ecuación de arriba, solamente aquí está escrito para el rotor. De la misma manera, la inducción máxima rotórica es mu sub 0 sobre G, F sub 2 máximo por R. Y al final tenemos esto, ¿no? Y podemos tener la fuerza magnetomotriz máxima por fase, ¿no? Tal como hemos escrito arriba. Si regresamos a F1, miren, vamos a ver acá, acá está, miren, F1. ¿Sí? Esta misma ecuación, mire, aquí es M1, acá es, por supuesto, S y su 1. En el caso del rotor abajo es M2, acá es R y acá es I su 2. Es la única diferencia, ¿no? Ahí está, mira. F2, R, I su 2. La misma ecuación, ¿no? Por lo tanto, también se va a generar otro flujo giratorio, phi su 2, y que tiene una velocidad ya diferente, miren, respecto al rotor, ya n su 2, ¿no? Por eso arriba, cuando le dije que se corrigiera, arriba cuando comenzamos a analizar el principio de operación, aparecía NC igual a N, pero les dije de que debe ir 1, ¿no es cierto? 1 debe ir. Quiere decir que esta es la velocidad síncrona o la velocidad del campo del estator, el circuito 1. Faltó eso. Y acá el N sub 2 es la velocidad del campo rotórico respecto al rotor. Respecto al rotor. Es igual a
F sub 2 entre P medios. Pero F sub 2 es igual a S veces F1, ¿no es cierto? Ya la máquina está en movimiento entre P medios. Y reemplazamos F1. F1 del, del caso del estator, ¿no? F1. Entonces vamos a tener S veces igual N1, porque N1, ahí está, ¿no? N1 igual a NC igual F1 entre P medios. Ahí está. F1 entre P medios. Y justamente acá sale F1 entre P medios. Por lo tanto, la velocidad del rotor respecto al rotor, al mismo rotor del campo, ¿eh? Estamos hablando del campo, ¿no? No de N. N es la velocidad del rotor. La velocidad del campo rotórico respecto al rotor es S veces N1. S veces N1. Y respecto al estator, o sea, la velocidad del campo rotórico respecto al estator será la suma de la velocidad del rotor más la velocidad del campo rotórico respecto del rotor. Siempre hago para comprender esta parte, una analogía, ¿no? Que cuando uno está en un carro que está yendo a una velocidad X, ¿no? A una velocidad del carro, y, y acá hay una persona, ¿no? Una persona. Y mira el carro, ¿no es cierto? Va a tener una velocidad. N, la velocidad del carro, ¿no? Del bus. Vamos a ponerle acá del bus. Del bus. Pero si hay una persona adentro, si hubiera una persona adentro corriendo, está corriendo una persona dentro del carro. Y el carro también se está moviendo. Háganse cuenta que este es el, el rotor, el estator, ¿no? Este es el estator. Este es el estator. Este es a ver, este es el rotor, y la persona es el campo. B, campo. El campo. Acá vamos a borrar esto, ¿ya? Acá vamos a borrar esto. Se está moviendo hacia allá nomás. Ambos tienen ese sentido. Entonces, si nosotros vemos a la persona, la velocidad de la persona, queremos saber qué hacemos. Primero, medimos, sumamos, ¿no es cierto? La velocidad de la persona más la velocidad del bus, ¿no es cierto? O del rotor, vamos a poner, en este caso rotor, que viene a ser el carro, ¿no? El carro, ¿no es cierto? N de la persona más N del, eh, del rotor. Eso es lo que estamos haciendo acá, miren. La velocidad del rotor, y esta es la velocidad de la persona, ¿no? O sea, del campo rotórico respecto al rotor. Y estamos sumando eso. Reemplazamos N, N del deslizamiento, ¿no? Es igual a N síncrona, o en este caso 1, ¿no? ¿No es cierto? Como habíamos mencionado arriba la corrección, N1 menos N sobre N1. Y de acá sacamos que N es igual a 1 menos S por N1. Y reemplazamos, ahí está. Más N2R, que es igual
S veces N1. Y finalmente obtenemos esto. N1, por lo tanto N2S es igual a N1. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, que los campos FIS1, que corresponde al flujo estatórico, y el flujo rotórico giran a la misma velocidad, a la misma velocidad síncrona, ¿no? A la misma velocidad, a la misma velocidad síncrona, formando un flujo resultante en el entrehierro. Sin embargo, el rotor gira a una velocidad diferente, es decir, está asincronizada. Por eso se le denomina máquina asíncrona. ¿Ya? Los flujos giran a la misma velocidad, pero el rotor gira a otra velocidad. Si es motor, respecto a esos flujos, atrasado. Si es generador, adelantado. Esa es la única diferencia que vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Muy bien, entonces hemos concluido de que los flujos giran a la misma velocidad. Y eso es una gran ventaja, miren. Solamente porque los flujos giran a la misma velocidad, es posible hacer muchas deducciones, muchas transformaciones en la máquina y, y simplificar su estudio. Por ejemplo, para ustedes ya saben de que desde el transformador, ¿no? En el transformador ustedes se acordarán de que para para obtener las ecuaciones fasoriales, luego eh, representarlas mediante fasores, esa ecuación fasorial, tanto, tanto las ecuaciones fasoriales del circuito primario como del secundario, eh, lo representábamos mediante fasores en un mismo plano complejo, ¿no es cierto? Sin mayor problema. ¿Por qué? Porque la teoría de los fasores dice que eh, los, los parámetros del circuito en estudio, ya sea tensión, corriente, inducción, flujo, lo que sea, tienen que tener la misma frecuencia eléctrica, es decir, 60 Hz, por ejemplo, ¿no? En el transformador eso ocurre, ¿no es cierto? En el primario y secundario, la frecuencia es 60 Hz, entonces no hay mayor problema. En el caso de la máquina asíncrona, no ocurre eso. Como ya habíamos mencionado antes de entrar al principio de funcionamiento, vimos de que la frecuencia del rotor está en función del deslizamiento, ¿no es cierto? F sub 2 es igual a S veces F1. Bien, entonces, imagínense, en el arranque, S es igual a 1 y la frecuencia del rotor es igual a la del estator, 60 Hz. Pero una vez que arranca, el S se hace muy pequeño y la frecuencia del rotor también se hace muy pequeña, ¿no es cierto? Muy pequeña. Tal es así que en algún momento hemos mencionado que se desprecia esa pequeña diferencia y se asume que es cero, ¿no? Para simplificar los estudios. Pero las frecuencias no son iguales. O sea, podemos decir de que en el estator es 60 y en el rotor es cercano a cero, ¿no? En operación normal, ¿cierto? Por lo tanto,
En el caso de la máquina síncrona giratoria, para poder representar fasorialmente los parámetros del circuito primario y secundario, eh, no se puede utilizar un mismo plano complejo temporal porque las frecuencias son diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Se busca una forma de reducir la máquina eh, normal en donde tienes su rotor giratorio, reducirlo a una máquina eléctrica con rotor frenado. Se frena a propósito, pero para eso, por supuesto, es una transformación que se está haciendo, una reducción también se puede decir, y eh, se supone que el motor real en movimiento está produciendo una potencia mecánica por su eje, pero cuando no gira el rotor, esa potencia mecánica no existe. Entonces se le tiene que buscar su equivalente en como una potencia eléctrica. La potencia mecánica se le busca un equivalente en potencia eléctrica cuando el rotor está parado. En ese momento ya recién podemos utilizar la teoría de fasores para ambos circuitos. Si no, sería imposible de analizar la máquina. Entonces, y esto nos permite justamente, en vista de que FISO 1 y FISO 2 tienen la misma velocidad, nos facilita para reducir la máquina y estudiarla como un transformador, como un transformador. Bien, veamos entonces régimen de motor. Régimen de motor. Como consecuencia de la interacción de los flujos FISO 1 y FISO 2, ¿no? Que están girando a la misma velocidad, o la corriente rotórica con el flujo resultante. Lo mismo, ¿no? De cualquiera de las dos formas. La interacción de los dos campos, o sea, imagínense dos imanes, ¿no? Ustedes ya saben que dos imanes son dos campos y si ustedes de niños siempre jugábamos por la mesa, por el papel, abajo poníamos otro y arriba otro y movíamos y el otro imán lo seguía, ¿no? Daba vuelta, daba vuelta. Eso es lo que ocurre entre la interacción de los dos campos, ¿no? O flujos. O la otra interpretación es que, como hemos estudiado en física, en, en circuitos, etcétera, es de que si tenemos acá un polo norte y acá tenemos un polo sur, el campo evidentemente está dirigido de esa manera, ¿no? De esa manera. Y si nosotros eh, ponemos acá un conductor en donde hay corriente, por ejemplo, vamos a asumir de que ahí está la corriente, ¿no? Está en ese sentido, en ese sentido. Entonces, podemos nosotros determinar la fuerza que actúa sobre ese conductor, ¿cierto? Hay un campo electromagnético y este conductor dentro de ese campo con corriente, indudablemente, ¿no es cierto? Si nosotros eh, gráficamente tratamos de hacerlo, es este, esta corriente que está dirigida hacia la derecha, mirándolo de acá, ¿no? Mirándolo de acá, eh, el sentido del campo hacia dónde va a ser. Si le damos un corte mirando de acá, es punto, ¿no? Entonces el campo va a estar hacia, en este sentido, ¿no? En ese sentido, en sentido antihorario está, ¿no es cierto? No, cruces, ¿no? Está entrando cruz, es cruz. Está mal eso. Está entrando.
Ahí está. De acá miramos, es cruz, ¿no es cierto? Es como, miramos así, ahí está cruz. Entonces el campo es en este sentido, en sentido horario. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Esto vamos a tener. Evidentemente, sacamos gráficamente nosotros de que la fuerza que va a actuar sobre este conductor va a estar hacia allá, ¿no es cierto? Hacia allá va a estar la fuerza electrodinámica en ese conductor. Va a estar dirigido en ese sentido. ¿Por qué? Porque si ponemos acá el polo norte y el polo sur, lo estamos mirando lateralmente, ¿no? Lateralmente, eh, el campo está, aquí está yendo de esta manera y por acá está bajando, ¿no? Acá se van a sumar, ¿no es cierto? En este lado se suman y por este lado se restan, ¿no es cierto? Se restan acá, miren. En este lado se restan, por lo tanto, la mayor concentración del flujo va a estar en este lado. Y la fuerza tiende hacia allá. Ahí está. De esa manera, ¿no? Más adelante vamos a hacerlo con la regla de la mano derecha, izquierda, etcétera, ¿no? Pero acá gráficamente podemos decir así, si se invierte el sentido de la corriente, la fuerza se va a invertir, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esas fuerzas que actúan sobre los conductores se suman, se suman todas esas fuerzas y se traduce en torque electromagnético, ¿no? Dice como consecuencia de la interacción de los dos flujos, FIS 1 y FIS 2, o la corriente rotórica con el flujo resultante, lo que hemos explicado, surgen fuerzas electrodinámicas F2, ¿no?, en cada conductor que actúan sobre los conductores y los dientes del rotor. Claro, entonces, si tenemos nosotros normalmente un campo, digamos, el eje, y acá están los conductores, ¿no? Y no interesa si es rotor cortocircuitado o devanado, no interesa. Ahí están los conductores en las ranuras. Y por acá vamos a tener un campo giratorio. Podemos representarlo de esta manera, de dos polos. Sur, el campo viene de esta manera. Y esto va a estar girando, ¿no? Va a estar girando a una velocidad angular síncrona del campo, velocidad angular del campo. Entonces, claro, nosotros, si este está parado el rotor, miren cómo determinamos la dirección de la fuerza electromotriz aquí. La dirección de la fuerza electromotriz en cada una, aquí, vamos a ver, ¿no? Aquí, miren, en este conductor, la dirección de la fuerza electromotriz con la mano derecha, ¿no? Ponemos de tal manera que la mano, la palma de la mano esté hacia arriba y B, la inducción, esté yendo hacia la palma de la mano. Tenemos ahí, ¿no? Luego, con el dedo pulgar, definimos el movimiento relativo del rotor. El movimiento relativo, porque el rotor no se está moviendo. El que se está moviendo es el campo, ¿no? Entonces, si el campo se está moviendo en sentido antihorario, el movimiento relativo del rotor va a ser horario, ¿no es cierto? Horario. Entonces,
tendremos que poner así la mano, ¿no? Permítame si puedo dibujar acá. Más o menos lo que he querido decir, ¿no? Ahí está. Así, ¿no? Y acá está viniendo B. B, así. Eh, Esto me señala el movimiento relativo del rotor, o sea, de este conductor, ¿no? Como sé que el campo está moviéndose en ese sentido, perdón, o así, omega C, entonces esto se va a mover omega R, ¿no? El movimiento relativo va a ser hacia en sentido horario. Y los 4 dedos me señalan la dirección de la fuerza electromotriz en el rotor. Así de simple, ¿no? Podemos determinarlo en la dirección de la fuerza electromotriz, ¿correcto? Y podemos asumir, entonces acá sería cruz, ¿no es cierto? Para este momento es cruz, es U2. Podemos asumir de que justamente acá está ahí, justamente acá está el diagrama fasorial del circuito rotórico, miren, del circuito rotórico. Eh, Como el circuito rotórico nunca va a ser resistivo, ¿no? Si es un circuito resistivo, estamos hablando de una plancha eléctrica, de una cocina eléctrica, y eso no puede ser, ¿no? Y tampoco puede ser puro inductivo, porque si no, no va a existir componente componente activa de la corriente, que es la encargada justamente de generar el torque electromagnético. Esto va a generar el torque electromagnético, va a generar, eh, va a cubrir las pérdidas eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay corriente activa, componente de corriente activa en el rotor, no existe torque. Es decir, si el circuito fuera puro inductivo, no existe. Entonces, para simplificar, más adelante también lo vamos a hacer, asumimos de que la corriente está en fase con SU2, ¿no? La corriente, es decir, la corriente que va a existir solamente va a ser la corriente activa, la reactiva no va a haber, ¿no? Se puede asumir eso, no hay problema, sin ningún problema. Entonces, si están en fase, quiere decir que sacando esto para acá, va en ese sentido está SU2 y la corriente ISU2, como está en fase, FISU2 igual a 0, también tiene la misma dirección. La misma dirección. Recién nosotros podemos determinar ahora, conociendo la dirección de la corriente, ¿no? Podemos determinar el, el sentido de giro del rotor, porque va a arrancar, ¿no es cierto? Esta corriente que hemos determinado acá se va a inducir en todo el sistema del rotor. Y las fuerzas van a actuar tangencialmente, ¿no? Como ya hemos determinado que es en sentido horario, acá va a haber la fuerza, ¿no? F sub 2, acá también, aquí también actúa, ahí ya, tangencialmente va a actuar en todos los conductores, de tal manera que va a hacer que gire el rotor en sentido horario, horario. Entonces, ¿cómo determinamos esa fuerza? Con la mano izquierda, miren, con la mano izquierda. El campo
para este conductor, ¿no? Que lo hemos sacado acá, ahí está la corriente. La dirección de la corriente lo conocemos desde el momento en que estamos asumiendo, ¿no? Eh, estas ideas que hemos planteado acá para simplificar, ¿no? Pero en realidad el circuito rotórico es un RL y la corriente siempre está acá. Así es. No puede ser resistivo ni... ¿Por qué asumimos de que es puro resistivo para simplificar simplemente? Porque es el que va, ISO2 activa es el que va a generar el torque, la fuerza. Entonces, con la mano izquierda, de la misma manera ponemos acá, ¿no? De la misma manera ponemos acá, a ver, vamos a tratar de hacer. Ahí está, la mano izquierda, ¿no? El- Esto es la palma. Y acá está llegando B, B, a la palma, ¿no? Está llegando a la palma. Y eh, la dirección de los cuatro dedos me señala la dirección de la corriente, de la corriente. Y la dirección del pulgar, del dedo pulgar, me señala la fuerza F2. F2. Entonces, podemos determinar ahí, ¿no? En qué sentido va a estar va a estar la fuerza. Miren, si ponemos así como acá se indica en este conductor, ponga la mano, ¿no? Prácticamente paralelo, perdón, perpendicular a la pantalla que ustedes tienen, ponen, el flujo cae en la palma de la mano y extendido todo, y el dedo pulgar está hacia la izquierda, ¿no? Entonces la fuerza está, yo la había puesto en este sentido para solamente decirles que era tangencial, ¿no? Pero estamos determinándolo en este momento y las fuerzas están hacia allá. Miren, según esto, ¿no? Ahí está. Lo cual es correcto. ¿Por qué decimos que es correcto? Porque el campo está girando en ese sentido y y el rotor debe seguir el sentido del campo. Ahí está. Es correcto lo que hemos hecho, ¿no? Lo anterior, yo simplemente he querido decirles de que es tangencial, pero no determiné el sentido de giro. Entonces, acá estamos determinando realmente el sentido del giro, ¿no? Conociendo el sentido de la corriente y el sentido del flujo con la palma de la mano izquierda extendida y el dedo pulgar hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda tiene que estar. O sea, ¿por qué? Porque la palma está hacia arriba, ¿no? Por eso resulta que el dedo pulgar está hacia acá y nos señala la fuerza. Ahí está. Entonces, el campo está girando en este sentido, en sentido antihorario, y el rotor también en sentido antihorario. Es correcto, tiene que tener ese sentido. Motor, ¿no es cierto? Y ese torque es como producto de la sumatoria de todas esas fuerzas en cada conductor por D medios. Es como lo que conocemos de física, ¿no? Si tenemos este piedrón y queremos moverlo, le aplicamos una, una palanca, le aplicamos acá la fuerza y podremos mover, ¿no? ¿No es cierto? Y esto es L, ¿correcto? Entonces, el momento, ¿no? El momento es fuerza por distancia, F por L. Eso es lo que, el momento es el torque justamente.
en otra manera, ¿no? Esto podemos decirle momento también, pero le llamamos torque, torque electromagnético. Es igual a, a la sumatoria, o sea, una resultante de la fuerza por el brazo o la distancia, ¿no? De apoyo, en dónde se está apoyando. ¿Dónde se está aplicando la fuerza en el rotor? Aquí en la periferia. ¿Y dónde se está apoyando el rotor? O sea, esta palanca aquí, ¿no? Sería aquí. Entonces, por eso decimos, esto es de diámetro externo del rotor o diámetro interno del estator también podría ser porque el entrehierro es pequeñísimo. Tómelo como diámetro interno del estator, que es otro círculo acá, ¿no es cierto? Donde están ranuras, bobinas, etc. D. Ahorita por eso ponemos D medio, ¿no? D medio, porque acá está la fuerza y acá. Esto sería entonces la distancia, ¿no? La distancia es eso. Acá se está aplicando la fuerza y acá es el punto de apoyo y de medios. Entonces, quedó claro esto de la fuerza eh, que actúa sobre los conductores, ¿no? Entonces, cuando está operando como motor, eh, conectamos el devanado trifásico, aparece un campo giratorio y en el rotor cortocircuitado, como está cerrado todo, inmediatamente aparecen tensiones y corrientes. Y aparecen unas fuerzas que se traducen en torque electromagnético y hace que gire el rotor en el mismo sentido del campo, pero con un deslizamiento. Como vuelvo a repetir, S igual a N síncrona menos N sobre N síncrona. O omega síncrona menos omega mecánica R entre omega síncrona. Solamente en el momento de arranque, esto es 0 y esto es 0. Y el deslizamiento es 1 cuando está parado el rotor. Pero inmediatamente arranca el rotor y se acelera. Y por eso al comienzo hicimos una gráfica, ¿se acuerdan? Una gráfica del torque, en donde podríamos poner acá S o acá N del rotor. Acá es 1, acá es 0 y acá está el torque de arranque, ¿no? Esto es el torque de arranque. Y arranca la máquina, ¿no? Arranca la máquina, describe la forma de su característica mecánica, pasa por un torque máximo y si no hay carga, ese torque va a ser lo mínimo para vencer la inercia del rotor nada más. No va a haber torque, carga mecánica en el eje. Y ese deslizamiento es ese cero, acá es cero, ¿no? Ese cero que va a ser muy pequeño, S en vacío. La corriente también va a ser pequeña. Si hay una carga de este tipo, el punto de operación va a ser acá, ¿no es cierto? Este es el torque electromagnético y este es el torque de la carga, Y acá está la intersección. Entonces, el deslizamiento nos damos cuenta que va a ser más grande, ¿no? Ese nominal, digamos. ¿Qué ha pasado con la velocidad? Ha bajado, porque acá era n síncrona, ¿no? Nunca alcanza n síncrona, ni siquiera en vacío. Y cuando está con carga en el eje, se frena el rotor. Y acá está. Crece el deslizamiento, baja la velocidad del rotor, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Quedó claro, señores? ¿Alguna pregunta? Esto vamos a repetirlo más adelante con otras gráficas. Entonces, estas aparece fuerzas electromecánicas, ¿no? O dinámicas que actúan sobre los conductores y los dientes rotor. Por lo tanto, aparece un torque electromagnético giratorio, en donde D el diámetro externo del rotor. En la creación de este torque
interviene solamente la componente activa de la corriente rotórica, nada más. Esa es la única. Por eso que si no hubiera una componente acá y dos activa, quiere decir que el circuito es puro inductivo, pero eso no ocurre, ¿no? El circuito rotórico no es ni puro resistivo, ni tampoco puro inductivo. Es RL, siempre es un RL. Dadas las características del devanado rotórico, este representa un circuito RL, cualquiera sea el material que utilice, ¿no? Por más que la resistividad sea alta. Eh, digamos que este momento, voy a borrar un ratito acá, podemos decir de que este diagrama funcional que se está mostrando es para para un material de cobre, por ejemplo, para un material de cobre. Si nosotros le ponemos vamos a poner acá, cobre, cobre, y el otro es aluminio, aluminio. Rojo, ahí está aluminio, ¿no? Su ángulo de fasaje, la corriente activa, reactiva y la total, la corriente total. Si cambiamos a aluminio, la resistividad del aluminio eh, es mayor que la resistividad del cobre, ¿no es cierto? Del cobre. Y la resistencia del conductor será igual a ρ por L y por la sección. Entonces, esto, L y sección, no van a variar, solamente el material, la resistividad. Entonces, si ponemos un aluminio, se va a hacer más resistivo, ¿no es cierto? Porque la resistividad es mayor. Y a la vez, como la resistividad es mayor, la corriente va a ser algo menor. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Va a bajar ligeramente esta SU2 activa, pero vamos a tener eso. Ahí está. Entonces se hace más resistivo y baja la reactiva. ¿Se dan cuenta? Eso va a ocurrir, ¿no? Entonces va a consumir menos corriente reactiva también, ¿no? De la red inclusive. O sea, el motor y tal, por otra parte, quizás hay un balance técnico-económico que se hace, ¿no? Porque al aumentar la resistividad, las pérdidas eléctricas también van a aumentar, ¿no? Entonces se hace un balance, pero la idea es esta, ¿no? De disminuir la corriente y elevar el torque de arranque, el torque de arranque, porque baja el ángulo, ¿no? ¿No es cierto? Disminuye el ángulo y el cos-phi aumenta. Por lo tanto, también el torque electromagnético va a aumentar, el torque electromagnético, porque depende de la corriente y su dosa. Muy bien, entonces vamos a borrar rápidamente acá. Entonces quedamos en que el circuito del rotor siempre es un RL. Y acá tenemos, fíjense, acá es importante que esto, lo que hemos indicado ahorita, ¿no? Lo que hemos indicado ahorita con la mano izquierda, derecha,
Eso es lo que se aplica acá, mire. Eso mismo es lo que se aplica. Ensayen ahorita, ¿no? Pongan la mano conociendo el sentido del campo, miren. La velocidad síncrona está en sentido horario, ¿no? Está en sentido horario. El rotor eh, puede estar parado o puede estar en movimiento, pero a una velocidad menor que la síncrona. Está como motor, ¿no es cierto? Siempre la velocidad del rotor es menor que la del campo cuando funciona como motor. Cuando funciona como generador, se invierte. La velocidad del rotor es mayor. Bien, entonces bajo estas condiciones, para simplificar, asumimos de que el rotor está parado, ¿no? Y aquí está, miren, el- la onda completa, ¿no? Polo norte y polo sur. Ahí está. Las líneas de flujo hacia arriba y acá hacia abajo. Y tenemos los conductores. Miren. En este conductor, miren, aquí, también lo que acabamos de hacer con la mano extendida, también es los tres dedos, ¿no? Los tres dedos, un sistema ortogonal, ¿no? X, Y, Z. Eh, también podemos hacerlo con eso. Primero vamos a hacerlo con la mano derecha, con la palma extendida, miren. Eh, ponen como el campo está dirigido de abajo hacia arriba y debe ir a la palma, entonces la palma estará hacia abajo, ¿no? Mirando hacia abajo. Ustedes entrenen ahí en la pantalla, perpendicular a la pantalla y la palma hacia abajo, todos los dedos extendidos, ¿no? El dedo pulgar en cuadratura con los demás dedos, ¿no? Entonces, eh, está cayendo a la palma de la mano, correcto, pero el movimiento relativo del rotor respecto al campo, respecto al campo, ¿cuál es el movimiento relativo? Es hacia la derecha, ¿no es cierto? Porque el campo se está moviendo hacia, perdón, el campo se está moviendo hacia la derecha y el movimiento relativo del rotor es hacia la izquierda. Entonces, los cuatro dedos que están señalando a la pantalla me indica el sentido de la fuerza electromotriz. Y por eso estoy poniendo cruz. Cruz, ¿no? Aquí, cruz, cruz y cruz. En esta zona no va a haber tensión inducida porque el campo es cero. Ahí es cero. Y acá también es cero. ¿Bien? Por el otro lado, por el otro lado. Entonces, en estas tres va a ser igualito. Aquí, en cualquiera, en este, por ejemplo, en este. El campo está hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, la palma de la mano tiene que estar mirando hacia arriba porque el campo debe llegar a la palma de la mano. El movimiento relativo del rotor es hacia la izquierda y el que señala ese movimiento es el dedo pulgar. Por lo tanto, tenemos que dar la vuelta en la mano, ¿no? Un movimiento medio raro, ¿no? Señalando hacia nosotros, ¿no es cierto? Señalando hacia nosotros y la palma siempre hacia arriba. Una posición incómoda, ¿no? Y el dedo pulgar nos señala hacia la izquierda en la pantalla, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. El movimiento relativo del rotor. Entonces, los cuatro dedos nos señalan hacia nosotros. Hacia nosotros. Quiere decir que la corriente está saliendo y por eso es punto. Y en cualquiera de estos va a ocurrir lo mismo. Aquí no va a haber nada, acá tampoco, porque el campo es cero. Bien, se ha comprendido, ¿no es cierto? El otro, la otra forma es con los tres dedos también. Con los tres dedos. Por ejemplo, aquí. eh, el campo lo señala, el sentido del campo, las flechas, queda señalado por el dedo índice, índice, ¿ya? El dedo índice. Y el movimiento relativo por el dedo pulgar, siempre.
fácil, ¿no? Queda, y el dedo anular, ¿no? Anular, medio, el dedo medio. El dedo medio está señalando hacia la pantalla, ¿no es cierto? Ahí está el sistema ortogonal XYZ, ¿no? Hacia arriba, el dedo pulgar, el campo. Hacia la de izquierda, el dedo, perdón, hacia arriba, el campo, el dedo índice. Hacia la izquierda, el movimiento relativo, el dedo pulgar. Y el dedo medio señala hacia la pantalla y nos dice el sentido de la fuerza electromotriz que está entrando. Por eso lleva cruz. Por eso lleva cruz en cualquiera de estos, ¿no? Y en el otro, de igual manera lo hace, ¿no? El, hacia abajo el dedo índice, porque el campo está bajando, y el movimiento relativo eh, le señala el dedo pulgar hacia la izquierda. Y el dedo medio, y ahora nos señala a nosotros. Quiere decir que, la corriente o la fuerza electromotriz está saliendo. Entonces será punto, ¿no? Punto, punto, punto. Entonces se puede hacer por las dos formas, ¿no? Con la mano extendida, teniendo como referencia la palma de la mano, o con los tres dedos, teniendo como referencia el dedo índice que señala la dirección del campo. Bien, eh, ahora ya conocemos la dirección de la fuerza electromotriz, ¿está bien? Ese es. Ahora, la corriente. Para simplificar, también asumimos de que el circuito es resistivo, puro resistivo, para simplificar. Phi sub 2 igual a cero. Por lo tanto, la fuerza electromotriz con la corriente deben estar en fase, deben estar en fase. Quiere decir que si acá la fuerza electromotriz hemos determinado que está entrando en estos tres, acá también las corrientes deben estar entrando. Si acá las tensiones salen, acá las corrientes deben salir también. Así de simple, ¿no? Podemos hacer eh, esa suposición y determinamos. Una vez, estamos repitiendo, ¿no? Estamos, para no entorpecer esto, estamos volviendo a dibujar estas barras acá. Lo mismo, pero es lo mismo. Lo que habíamos hecho nosotros en el mismo círculo, dos cruces, ¿no? Uno para la fuerza electromotriz y otro para la corriente. Acá la estamos separando, nada más. Entonces, tenemos que la corriente también está entrando, ¿no? Por el supuesto de que el circuito es resistivo. Entonces aplicamos nuevamente acá la mano izquierda, ¿no? Con la palma de la mano hacia abajo, ¿no? Porque las líneas deben llegar a la palma, hacia abajo. Y señalamos los cuatro dedos hacia, hacia la dirección de la corriente, ¿no? La corriente ya ha sido determinado por el supuesto, ¿no? Que está en fase con la fuerza electromotriz. Entonces, la palma de la mano hacia abajo, los cuatro dedos que me señalan ya la dirección de la corriente determinada, y el pulgar queda señalando hacia la derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tienen las flechitas, ¿no? Esas son, hacia la derecha está la fuerza está hacia la derecha. Tiene que coincidir necesariamente el sentido de las fuerzas con el sentido del campo. Si no, está mal. Eso tiene que tener en cuenta, porque es un motor, ¿no? Y inclusive en el generador también van a darse cuenta que van a coincidir, de todas maneras. Entonces, eh, en el otro lado, de la misma manera, con la mano izquierda, ¿no? El campo está hacia abajo, entonces la palma de la mano va hacia arriba. El movimiento relativo, perdón, las corrientes están saliendo, quiere decir que los cuatro dedos deben voltearse y señalar hacia nosotros. Y el dedo pulgar nos señala la fuerza, ahí está, hacia la derecha.
o sea, en sentido horario. ¿Listo? Entonces coincide. Entonces el rotor va a girar en sentido horario en el mismo sentido del campo. ¿Ya? Entonces, eh, acá ponemos igual a 0 o menor que esto. ¿Por qué? Mientras ocurra esto, que omega R es igual a 0 en el arranque, o esté acelerado ya el rotor, pero a una velocidad menor que la síncrona, va a funcionar lo que acabamos de hacer, siempre, porque el movimiento relativo del rotor, así esté ya en movimiento el rotor, siempre el movimiento relativo va a ser en sentido opuesto al campo, porque está atrasado, la velocidad es menor. Entonces, siempre es como si nosotros estuviéramos girando en sentido contrario al campo, ¿no? Pero eh, cuando está parado el rotor, si es de dos polos la máquina, como lo muestra acá, la velocidad del campo será 3600, ¿no? Para nuestra red, 3600 RPM. Y esa velocidad del rotor, el movimiento relativo del rotor respecto al campo, cuando está parado el rotor será de 3600 RPM, ¿cierto? Porque está parado. Este es el que está girando a 3600. Por lo tanto, nuestro movimiento relativo será en sentido contrario a 3600. Pero cuando se acelera, esa diferencia se, se disminuye, ¿no es cierto? Se achica. Ya no va a ser 3600 hacia la izquierda, sino va disminuyendo porque va creciendo la velocidad hasta quedar de repente ya no 3600, sino si este es 3600, nuestro movimiento va a alcanzar hasta 3570, por ejemplo, ¿no? 3570, ¿no? Pero eso nos da la sensación de que el rotor tiene un movimiento relativo en sentido opuesto al campo, ¿ya? Porque la velocidad del campo es mayor. Muy bien. Ahora, con los tres dedos también pueden hacerlo, ¿no? El problema. Ensayen con los tres dedos ahí. Acá, por ejemplo, con la mano derecha, ¿no? El dedo pulgar hacia arriba, con la mano derecha, el movimiento relativo, el dedo pulgar, el dedo índice hacia arriba, el dedo pulgar a la derecha y el dedo medio hacia la pantalla, ¿no? Me señala que la fuerza electromotriz está entrando. Acá, de igual manera, con la mano izquierda, el campo me señala el dedo índice hacia arriba y el dedo medio me señala la dirección de la corriente que está entrando, está señalando hacia la pantalla. Y el dedo pulgar queda hacia la derecha, que me indica la fuerza, ¿no? La fuerza, ahí está. Muy bien. ¿Se comprendió? ¿Ah? ¿Quién? ¿Qué WhatsApp? Muy bien. Entonces, ahora miren qué va a pasar. Ahora veamos qué pasa si nosotros asumimos de que el circuito rotórico es puro inductivo, ¿no? Los dos extremos estamos viendo, ¿no? Los dos extremos. Entonces, como va a ser un RL, la corriente va a estar por acá siempre, ¿no? Y siempre va a haber una componente activa. Y va a ocurrir lo que acabamos de ver, siempre. Pero ¿qué pasa si es que asumimos de que el circuito es puro inductivo, Fisu 2, 90 grados? La corriente va a ser totalmente reactiva. La componente activa va a ser cero. De antemano, de acá, concluimos de que al no haber componente activa, no va a haber torque electromagnético. T igual a cero. Pero gráficamente lo podemos determinar, miren.
De la misma manera como acabamos de hacer, asumiendo de que el circuito es resistivo, hemos determinado de que existe un torque electromagnético acelerante. De la misma manera, por los mismos métodos, hacemos esto. Eh, en vista, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Acá están en fase. Acá la corriente está atrasado en 90 grados. 90 grados. Entonces, si aquí la fuerza electromotriz tiene este sentido y estos 360 grados lo dividimos y tenemos 45 grados, miren. De esta barra a esta barra hay 45, 45, 45 y 45 en cada uno de ellos. Y suman 360 grados, ¿no? La onda completa. Como la corriente está trazado en 90 grados, entonces vemos lo siguiente. De aquí hacia acá es 45 grados. ¿No es cierto? Acá. 45 grados. Y de aquí a aquí es 90. O sea que la corriente tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Para la otra, mire. Esta fuerza electromotriz del otro conductor. 45, 90. Acá debería estar, ¿no? Bajamos. No hay nada porque ahí no hay tensión inducida. El campo es cero. El siguiente. El siguiente tenemos, perdón, a ver, creo que me he equivocado acá. Creo que me he equivocado acá. A ver. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Acá, miren, delante me equivoqué acá. De aquí contamos, ¿no? Este conductor es este mismo, ¿no es cierto? Si nosotros, esto está linealizado, abierto, ¿no? Pero si nosotros lo cerramos circularmente, este conductor es el mismo, acá, es el mismo. Entonces, este avanza acá, quiere decir que estamos acá, ¿no? Estamos acá, aquí. Entonces la corriente está acá, está entrando, ¿no? Está entrando. La corriente está entrando porque inicialmente asumimos de que estaba en fase, ¿no? Resistivo. Ahora está retrasado en 90 grados. De acá a acá es 45, hasta acá. Y de acá es 45 a 90. Entonces la corriente por acá está entrando. Luego, la siguiente, 45, 90. Ahí no va a haber nada, ¿no? No va a haber nada porque el campo es cero, que es el mismo. Este mismo es cero. El siguiente, 45, 90. Aquí, abajo, ahí está. La corriente debe estar ahí. Listo. Listo. Luego seguimos, ¿no? Seguimos haciendo. Ahora con esto. 45, 90. Acá debe ser punto. Ahí está. Se está desfasando 90 grados de la fuerza electromotriz. Luego de aquí, 45, 90. Acá el campo es cero, por lo tanto no hay nada. Y nuevamente 45, 90. Acá debe estar punto. Ahí está. Y aplicamos todo lo que ya nos hemos explayado con la mano derecha, izquierda, en este caso la mano izquierda o los tres dedos, ¿no? De la mano izquierda. Y determinamos que por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, el campo está subiendo en esta zona, ¿no es cierto? En esta zona está subiendo el campo y acá baja. Con los tres dedos de la mano izquierda. El campo me señala el dedo índice.
¿no es cierto? Y el dedo medio me está señalando la dirección de la corriente que está entrando. O sea, el dedo medio está señalando a la pantalla. El dedo índice hacia arriba y el dedo pulgar hacia la derecha. Ahí está la fuerza, mira, hacia la derecha. En este lado, igual con la mano izquierda, los tres dedos. El campo, el índice hacia arriba, me señala la dirección del campo. La corriente ahora está saliendo, por lo tanto tengo que girar la mano y señalarla el dedo medio hacia mi persona, ¿no es cierto? Hacia mí tiene que estar el dedo medio. Y el dedo pulgar está hacia la izquierda, está señalando hacia la izquierda. Ahí está. Y lo mismo pueden hacer acá. La cuestión es de que van a haber fuerzas, pero va a haber equilibrio de fuerzas contrarias y el rotor no se mueve, no se va a mover. Eso indica de que no existe torque de arranque. ¿Está claro? Esto ensayen porque esto viene en los controles, en los exámenes, de repente, si viene el control ya no viene el examen, pero va a venir. ¿Ya? Entonces, supongamos que ahora es, entonces aquí escribimos lo siguiente, miren. La ecuación mecánica de movimiento, en este caso es motor, ¿no es cierto? Motor. Motor, la ecuación mecánica de movimiento del rotor. Tendremos torque electromagnético, es el que se encarga de hacer que dé vueltas el rotor, ¿no es cierto? Menos T sub 0, el frenante que es por inercia, en ventilación, con rozamiento en los rodamientos, etc. Y la carga mecánica en el eje, que va a aplicarse un ventilador, una bomba, una faja transportadora, qué sé. Igual a J de omega R de T, ¿no? El torque dinámico, ¿no es cierto? J es el momento de inercia de toda la masa giratoria. Eh, Esto en operación eh, estacionario, estacionario es igual a cero. O sea, el torque dinámico es igual a cero. Por lo tanto, el torque electromagnético va a ser igual a la suma de estos dos. En el generador, ahora el torque acelerante ya no va a ser torque electromagnético, sino va a ser el torque aplicado por el motor primo. Entonces, cuando hablamos de generador en cualquier tipo de máquina, inmediatamente asociamos a que tiene que transformar la energía mecánica en eléctrica. Y esa energía mecánica, ¿quién se lo proporciona? El motor primo, ¿no es cierto? Entonces aquí es el torque mecánico aplicado al eje por un motor primo. Siempre se va a oponer esto. Y adicionalmente ahora intercambian estos dos, ¿no? El torque electromagnético que era acelerante en el motor va a ser ahora frenante. Y de igual manera, en un punto de operación estacionario, el torque dinámico se hace cero. Bien, entonces, ensayemos, por ejemplo, miren, cuando lo que hemos visto ha sido como motor, ¿no? Como motor, cuando el movimiento relativo respecto al campo del rotor siempre ha sido en sentido contrario, hacia la izquierda, ¿no? Cuando estaba parado, ese movimiento relativo era mucho mayor, 3600 RPM, pero a medida que se fue acelerando, el movimiento relativo va bajando, pero siempre está hacia la izquierda, porque se cumple esto en el motor. Eh, eso, ¿cómo eso? Si nosotros nos paramos en el rotor, vamos a girar junto con el rotor, y como el campo está girando más rápido,
nosotros nos vamos quedando cada vez más respecto al campo. Eso nos indica que tenemos un movimiento relativo hacia la izquierda o en sentido antihorario. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si nosotros eh, aceleramos el rotor de tal manera que se invierta esto? El rotor gire a mayor velocidad del campo. Entonces, el movimiento relativo del rotor ya no va a ser hacia la izquierda, sino hacia la derecha, ¿no es cierto? Porque es mayor. El movimiento, si nosotros nos paramos ahí, como anteriormente estábamos, mirábamos al campo y nos íbamos alejando cada vez más hacia la izquierda, pero estamos girando en el mismo sentido. Ahora, si pasamos la velocidad del campo, miramos al campo y vamos a darnos cuenta de que cada vez el campo se va quedando y nosotros nos vamos alejando porque tenemos una velocidad mayor. Entonces, nuestro movimiento relativo con respecto al campo es hacia la derecha. En ese caso, ya por intuición se dan cuenta de que todas estas fuerzas electromotrices que están entrando aquí se van a invertir. Aquí van a salir y aquí van a entrar las fuerzas electromotrices. Lo mismo, aquí va a ocurrir que la corriente también, ¿no? Como están entrando acá se han cambiado, acá van a estar entrando, acá van a estar saliendo. Y las fuerzas se invierten. Y ahí está, el torque electromagnético se ha invertido. Ahora es frenante. El rotor está girando en sentido horario, pero el torque representado por las fuerzas se han cambiado de sentido, ¿no? Entonces actúan frenantes. Por eso, menos torque electromagnético. ¿Se dan cuenta? Entonces, practiquen, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este punto nada más, con con los tres dedos de la mano derecha. El campo siempre hacia arriba, ¿no? El campo siempre hacia arriba. El dedo, el índice, el dedo pulgar me señala el movimiento relativo. Ahora se invirtió, ¿no es cierto? Porque está mayor, entonces el dedo pulgar me señala hacia la derecha. Y el dedo medio hacia mí. Quiere decir que ya no va a ser cruz, sino punto. ¿Se dan cuenta? Con la mano derecha de la palma, igualito va a salir. Entonces acá va a ser punto, punto, cruz, cruz, y se invierte todo. ¿Bien? Eso practiquen, por favor. ¿Ya? Generador, motor, les puede venir lo mismo esto, pero con el sentido del campo cambiado. Se puede, ¿no? Hay varias formas. Entonces tiene que practicar. Muy bien. Según la ecuación mecánica de movimiento del rotor, ahí está, torque electromagnético, la que hemos escrito acá, ¿no? Para el motor. Torque electromagnético menos T cero menos torque mecánico. Donde T sub cero es torque de fricción y ventilación, torque mecánico, torque aplicado al eje por parte de la carga, J momento de inercia del lento giratorio, kilogramos por metro cuadrado. Se incluye el de la carga, ¿no? Carga, el eje, todo. Velocidad angular del rotor. Si el torque electromagnético es mayor que los dos torques frenantes, indudablemente que se va a acelerar, ¿no es cierto? Mientras tanto, no. Si este es menor que estos dos, no se va a mover la máquina. Entonces el rotor se acelera en la misma dirección del campo hasta alcanzar la velocidad estable o estacionaria, pero siempre menor que la síncrona, en régimen de motor. Régimen de generador, lo que acabamos de indicar. Dice, si estando el motor conectado a la red, recibe en su eje un torque externo acelerante. ¿Por parte de quién? Del motor primo, ¿no es cierto? De tal manera que el rotor alcance una velocidad mayor que la del campo, miren. Entonces el sentido de SU2, ISU2 y F2 se invierte. Hemos demostrado, ¿no es cierto? Y por lo tanto el torque electromagnético de sentido y actúa como un freno sobre el rotor, lo cual se traduce acá, ¿no? La ecuación mecánica del movimiento del rotor, nuevamente la escribimos. En este caso, el torque mecánico corresponderá al torque
aplicado por el motor previo. Listo. A ver cuánto nos queda. Ya. Ahí nomás nos vamos a quedar. ¿Ya? Ahí nomás nos vamos a quedar. Que si tuvieran alguna intervención, pregunta, observación, algo, pueden hacerla antes de despedirnos. ¿Se está entendiendo todo o no? ¿O hay algo? Para la próxima clase, cualquier cosa, agarre el libro también, agarre el libro. Ojo que en los libros, a veces en los libros, lo que nosotros hemos mostrado la, la característica mecánica, torque versus deslizamiento, donde acá es 1. En los libros viene de esta forma. Así. Igual, torque y deslizamiento. Deslizamiento. Aquí es 1. Siempre, ¿no? Para nosotros acá es 1 y acá es 0. 0. Ahí es 1 y aquí es 0. Es la única diferencia. Lo demás es lo mismo. Lo demás es volteado está, ¿no? Volteado. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Si no hay mayor pregunta, intervención, ninguna observación, vamos a concluir para pasar a la otra sección. Muy bien. Que tengan buenas tardes y siempre a cuidarse, a cuidarse. Por Europa parece que está bravo la cosa, ¿no? Acá en el Perú aparentemente estamos con suerte, pero por Europa está bravo, en Rusia, en Alemania, Francia, está volviendo a aparecer, parece, una tercera ola. Y hay que cuidarse de todas maneras. Muy bien, tengan entonces buenas noches y a cuidarse, ¿ya? Nos vemos el martes. Buenas noches, profesor. Muy bien. No hay ninguna pregunta, ¿no?